Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia al Día, edición especial. Hoy interrumpiremos nuestra programación para contaros una historia que ha marcado en un antes y un después en el mundo de la salud y la investigación. Os hablamos de una científica que ha revolucionado el campo de la genética y la nutrición y cuyo trabajo está transformado en la medicina del futuro, de la genética personalizada hasta la prevención de enfermedades a través de la alimentación. Conectamos ahora en directo con nuestra compañera Celeste, que está con ella para una entrevista exclusiva. Adelante. Hola a todos y a todas. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que dejó una huella en el mundo de la ciencia. Si creéis que la genética o la salud son temas difíciles, ella os demostrará que pueden ser muy apasionantes. Hoy nos acompaña la doctora Dolores Corella. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder estar aquí, compartiros un poco de lo que hago y que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan saber sobre la ciencia. Bueno, si te parece, vamos a empezar desde el principio. Naciste en Castellón, pero creciste en Onda, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo eras de pequeña? ¿Ya te interesaba el mundo de la ciencia o te gustan otras cosas? ¿Qué recuerdos? Pues la verdad no pensaba en laboratorios ni el tema de la ciencia. Me gustaba muchísimo aprender. Hasta que llegué al instituto me empezó a interesar más la ciencia. Qué bonito. Me gusta mucho saber que fue algo que se fue despertando con el tiempo, porque eso da esperanzas a quienes aún no tienen claro qué les gusta. Siguiente pregunta. Eres muy conocida por ser pionera en algo que se llama genómica nutricional. ¿Podrías explicarnos qué significa de una forma sencilla? Por supuesto, se trata de estudiar cómo nuestros genes influyen en lo que comemos, cómo nuestro cuerpo llega a reaccionar a ciertos alimentos. Con eso podemos llegar a adaptar mejor la alimentación y prevenir enfermedades con más precisión. Qué locura, me parece increíble. Y Dolores, cuéntame, ¿hubo algún momento en el que te diste cuenta que lo que estabas investigando podía tener un impacto real en la vida de muchas personas? Sí, uno de los momentos clave fue cuando descubrimos que algunas personas respondían mejor a ciertas dietas por su genética. Ahí comprendí el verdadero valor de lo que estábamos llegando a hacer. Imagino que fue súper emocionante. En 2018 recibiste el premio de Jaume I en investigación médica. ¿Cómo viviste ese momento? Pues sinceramente fue una gran emoción. Es un premio demasiado importante y lo sentí como un reconocimiento no solo a mí, sino también al equipo, al trabajo de todas las personas que se hagan a mi alrededor. Me motivó aún más seguir